Buenas tardes, queridos inversores. Continuando con el tema de las residencias, si usted es una persona que le interesa la residencia de Panamá y no califica para la residencia que ya hemos explicado anteriormente de países amigos, que son 51 países que si usted ha nacido en alguno de ellos, también si no le interesa invertir en bienes raíces, la inversión en bienes raíces, que ese es un requisito que se necesita para la residencia de Panamá, tenemos una opción muy interesante que es la inversión en reforestación. ¿Sabía usted que al momento de aprobar esta ley aquí en Panamá, habían 79.000 hectáreas de bosques tropicales que habían sido deforestadas aquí en Panamá? Por eso, el gobierno nacional, preocupado por esta situación, creó esta ley que crea la opción donde las personas extranjeras, inversionistas interesadas en invertir, en obtener su residencia en Panamá, pues pueden invertir en un proyecto de reforestación que debe estar aprobado por Mi Ambiente, o sea que tenga registro forestal. Bien, ahora dirás, pues, ¿por qué? ¿Qué ventajas tengo yo en invertir en la reforestación? Bien, la reforestación primero vas a ayudar al medio ambiente. Es una inversión bastante segura, es una inversión de alta rentabilidad a mediano y a largo plazo. Es ideal si vas a planificar tu jubilación a largo plazo y también puedes financiar la educación de tus hijos a futuro, de tu familia. También te ofrece la oportunidad perfecta, como te mencioné, de ayudar al medio ambiente. Como la población está creciendo a pasos agigantados todo el tiempo, la demanda de madera también se incrementa. Entonces, la madera que procede de estas plantaciones que vamos a utilizar en nuestros proyectos es madera reforestada, sostenible, no es de la selva tropical. Ahora, ¿qué tú necesitas para calificar para esta visa de reforestación y obtener tu residencia? Lo primero, invertir en un proyecto de reforestación que esté calificado por Mi Ambiente con registro forestal. Ahora, ¿qué opciones tienes? Tienes dos opciones. Hay una inversión de más de $100,000 donde obtienes la residencia temporal por 2 años y luego se te otorga una residencia permanente, pero vas a tener la opción de la ciudadanía panameña. O sea que vas a tener la oportunidad de ser ciudadano panameño. Después de 5 años, si mantienes el estatus de residencia permanente. La inversión que vas a hacer debe mantenerse por 5 años. Y otra opción muy interesante es la inversión mínima de más de $350,000, donde vas a tener la visa automática en 30 o 90 días. Esta opción es muy interesante. Igualmente tienes que mantener la inversión que vas a hacer durante 5 años. Ahora, un dato muy importante que vas a tener, ese es un aporte de parte mía, que es el ingreso familiar. ¿De qué sirve esto? El ingreso familiar te va a ayudar para saber si yo como pareja, como familia, tengo la oportunidad de optar para esta visa. Muy sencillo. El ingreso familiar es, como lo dice la palabra familia, vas a sumar el ingreso tuyo como esposo y el ingreso tuyo como esposa. Ese es el ingreso familiar. Supongamos, para optar para la visa, para la opción de más de $100,000, le digo de más de $100,000 porque aparte de eso, si vas a traer a tus dependientes, son $2,000 adicionales por cada dependiente. O sea que tienes que programarte para más de esa cantidad. La opción de $100,000 tienes que generar un ingreso aproximado entre $4,500 y $5,000 familiarmente hablando. O sea, tú y tu esposa. Y en la segunda opción de $350,000 tienes que generar un ingreso por encima de $6,000. Esto aplica, esta opción de la residencia de reforestación aplica para cualquier nacionalidad, o sea, es para todo el mundo que quiera venir a obtener la residencia en Panamá. Y otro detalle que hay que tomar en cuenta, no permite permiso de trabajo.
Eso es muy importante que lo sepas. ¿Ok? Ahora, hay diferentes oportunidades que vas a tener o sea, tenemos diferentes proyectos a tu disposición que vas a poder tener para poder aplicar a esta residencia. Tenemos un paquete que es de la inversión de teca más café más residencia. Y también tenemos un paquete que es teca y residencia. No hay problema, hay diferentes opciones. Son inversiones únicas, son paquetes que hemos hecho alianza con empresas que están dedicadas a esto y que te van a ayudar a ti si deseas obtener este servicio de parte del gobierno panameño. ¿En qué te beneficia la inversión en reforestación? Vas a tener una plantación de teca, vas a tener una inversión, en caso de que tomes la de café, teca y residencia, vas a tener una inversión en una tierra con plantaciones de café y un resort, y aparte vas a tener tu residencia. ¿Ok? ¿Qué ventajas tienes? Para tu familia tienes la residencia para ti y tu familia. Vas a tener flujo de efectivo de esa plantación durante 25 años. También vas a tener flujo de efectivo en 6 años de gracias a las ventas que se obtengan del café. Y también vas a tener estadía sin costo en el área cafetalera por 6 noches al año. Mi nombre es Carlota de Williams, de Edúcate Panamá. Nos dedicamos a educarte en el mundo inmobiliario de manera sencilla y estamos a la orden si deseas hacer alguna consulta. Te voy a dejar en la descripción mi WhatsApp para cualquier consulta.